Bienvenidos a otra entrevista con los especialistas. Hoy hablaremos de antienvejecimiento, hormonas y menopausia. Para ello hemos invitado a un experto reconocido como médico top 100 en la lista de la revista Forbes. Hablamos del doctor Ángel Durantes. Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, Pablo. Encantado de estar contigo. Ángel, sé que llevas unos años ya de un recorrido y hemos visto, los que te conocemos, cómo te has hecho un espacio ya no solo en España, sino a nivel internacional. Y me gustaría que contaras un poco qué es lo que tú propones, cuál es tu propuesta de salud para tus pacientes. Bueno, en realidad todo esto es algo que se va gestando desde hace ya unas décadas, cuando se ve que la medicina reactiva, la medicina curativa, no llega a todas las expectativas de muchas de las personas que no solamente no quieren estar enfermas, sino que quieren mantener una calidad de vida a lo largo del tiempo que les queda de vida. No solamente vivir más años, sino vivir en muy buena calidad de vida, buena funcionalidad, y para eso lo más importante es prevenir todas las enfermedades que se relacionan con el propio envejecimiento, que son las que en los países desarrollados realmente nos llevan a la muerte: la enfermedad cardiovascular, la neurodegenerativa, la diabetes, la osteoporosis, la artrosis. Todas estas enfermedades realmente podemos frenar su evolución y sabemos además que es el propio envejecimiento la principal causa, junto con los estilos de vida, claro. Yendo a un caso concreto que aflige a muchas mujeres cuando se acercan a la edad de la menopausia, ese descalabro hormonal, en fin, cuéntanos un poco qué es lo que le sucede a esa mujer que sufre todo ese deterioro y qué puede hacer y en qué momento debería empezar a hacer qué cosa. Cuéntanos. Pues efectivamente, la menopausia es un claro ejemplo de este proceso de envejecimiento, pero condensado en muy pocos meses. El declive hormonal se produce casi desde que llegamos a la plenitud hormonal, en la década de los 20 años. Desde entonces ya empezamos a tener todos un declive hormonal, hombres y mujeres. Lo que ocurre que en las mujeres, al llegar a la menopausia, ahí entre los 47 y 53 años, una media de 50 a 51, hay una caída brusca de los niveles hormonales, sobre todo en la producción de estrógenos, y que dan una serie de síntomas clarísimos que ellas los reflejan, y muchas de ellas los sufren, como puede ser el aumento de peso, especialmente a nivel troncular, disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, aparición de sofocos, sudores tan incómodos, alteración del sueño, alteración del estado de ánimo, la habilidad afectiva, mente borrosa, lo que llaman los anglosajones el foggy mind. Entonces, todo ese cuadro propio de la menopausia se puede prevenir o incluso se puede tratar. ¿Cómo? Generalmente con acciones de optimización hormonal. Lo que ocurre que es que, claro, la utilización de las hormonas, por algunos ensayos, algunos trabajos antiguos, que cayó en descrédito al relacionarlo con la aparición de cáncer de mama y de trombosis. Pero claro, en aquella época no se utilizaban las hormonas que se utilizan que utilizamos ahora, que son hormonas básicamente bioidénticas, son exactamente las mismas que tiene nuestro organismo. Entonces, ¿es un poco mito el tema en torno de las hormonas? O, claro, porque uno dice hormonas y da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar para dar la tranquilidad? Porque tú entiendo que esto lo haces habitualmente, ¿verdad? Sí, casi. No solamente lo hago en los casos de la mujer menopáusica para abordar los síntomas estos que he descrito, sino que lo hacemos como una medida preventiva para el resto de su vida, porque esta optimización hormonal no solamente te quita esos síntomas, sino que además te previene del Alzheimer, te previene de la enfermedad cardiovascular e incluso del cáncer, en contra de lo que se vio en aquellos estudios.
Me preguntabas antes, que no te respondí, que es cuándo empezar. Realmente, cuanto antes, los últimos estudios que se está haciendo, cuanto antes empiece una mujer menopáusica a hacer su reposición hormonal, el pronóstico va a ser mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si empieza a los 50, mejor que si empieza a los 55. Si empieza a los 55, mejor que si empieza a los 60. Pero se puede empezar a los 60, incluso después de los 60. Pero cuanto más mayor sea, hay mayores riesgos de posibles efectos secundarios. Eso en cuanto a la edad. Por otro lado, también diría que en la mujer premenopáusica, es decir, aquella que no ha llegado todavía a la menopausia, sí se puede hacer optimizaciones de algunas hormonas. No de todas, pero sí de algunas de las hormonas. Y con respecto a esta pregunta, esta última que me habías dicho, sobre el mito, ¿no? Pues hay un término acuñado por un gran urólogo de Harvard que se dedica a la andropausia, no tanto a la menopausia, que habla de la hormonofobia. La hormonofobia es esa sensación de miedo y de adversidad que tenemos hacia las hormonas por varios motivos. Uno, porque hablamos de hormonas y pensamos en el pollo hormonado o en el ganado hormonado para que crezca, para que dé muchos kilos de carne, y eso no es bueno porque esas hormonas se comen y las introducimos en nuestro propio cuerpo. Por otro lado, hay noticias negativas, adversas, de esos deportistas que van hormonados, que van dopados con hormonas que les confiere una mayor capacidad de rendimiento físico de forma fraudulenta, y entonces tiene una visión también negativa. Y por último, estos estudios que vinculaban la utilización de hormonas con la aparición de cáncer de mama o trombosis, o en caso de los hombres la utilización de testosterona con la mayor aparición de cáncer de próstata. Bueno, los últimos estudios, la mayoría de los últimos estudios van poco a poco contradiciendo todas aquellas miedos que había, y hoy en día podemos, pues por ejemplo, hay casi publicaciones a diario, pero una de las últimas que he leído de la semana pasada hablaba de la conveniencia de la utilización de estrógenos tópicos vaginales en óvulos para mantener el trofismo y la calidad de la mucosa de la vagina a lo largo de la vida, que no solamente es una cuestión de relación sexual, es una cuestión de salud integral. Es muy importante el trofismo de la vagina para la salud integral de la mujer y sus vinculaciones con la enfermedad cardiovascular y con otro tipo de enfermedades. Entonces lo que tenemos es, como has dicho, me gustó el término de hormonofobia, ¿no? Sí. Esa obsesión por algo que quedó en la historia y no se ha actualizado, por lo menos no en la divulgación, entiendo que a nivel científico sí. Entonces, Ángel, ¿cómo sería el abordaje? Un paciente que escucha esto y se interesa y quiere saber un poco más, ¿cómo es una consulta contigo? ¿Cómo empieza ese proceso? Bueno, yo como realmente trabajo en programas integrales de envejecimiento saludable, pues no solamente utilizo el pilar de la optimización hormonal, utilizo el ejercicio, utilizo la nutrición, la suplementación nutricional, el control del estrés, la mejora de la calidad de sueño. Generalmente, cuando los pacientes que me llegan a mí suelen llegar a través de, bueno, o me han leído mi libro, o me han visto en los medios de comunicación, o vienen referidos por otros pacientes. Lo primero que hago es hacer una consulta informativa. La consulta informativa, puesto que esto es complejo de entender, pues pasan conmigo una hora hablando del concepto de esta medicina, la llamamos la medicina de las PES también, preventiva, proactiva, predictiva, personalizada, placentera, de sus objetivos, de qué es lo que está buscando, y en esa consulta diseñamos el primer chequeo, porque podemos hacer tal cantidad de estudios y de biomarcadores que podemos empezar por un chequeo mínimo, o podemos ya ir directamente a hacer pruebas pues muy sofisticadas, como la medición de los telómeros
o el nivel de estrés oxidativo intracelular y extracelular, o incluso ya estamos secuenciando el genoma completo, que sería la prueba reina, que es todo tu genoma secuenciado y lo tenemos entero, analizando más de 900 genes que pueden estar vinculados con la aparición futura de enfermedades y otros muchos polimorfismos no tan importantes como mutaciones genéticas. Y una vez hecha esa primera consulta y diseñado el chequeo que queremos hacer, quedamos en un tiempo el que necesitemos para poder hacer ese chequeo, que generalmente pues, nos lleva casi medio día. Dedicamos una mañana entera a hacer el chequeo con todas sus pruebas analíticas, pesaje, escáneres, lo que se necesite. El paciente suele desayunar en la propia clínica porque, lógicamente, llegan ayunas y son muchas horas. Pasa bastante tiempo conmigo hablando de toda su historia clínica, de las enfermedades que tiene, de las que ha tenido, de sus antecedentes familiares. Y una vez hecho el chequeo, pues tenemos que esperar otras 2 o 3 semanas a que lleguen los resultados para podérselo entregar. El proceso de estudio y de trabajo con toda esa información es muy grande. Yo tengo que pasar muchas horas trabajando con cada paciente para finalmente poderle dar un informe completo y hacerle una propuesta de tratamiento en todas las líneas que he comentado: ejercicio, nutrición, suplementos, hormonas y demás. Sí, esto suena a una medicina del futuro, que es tu presente, pero claro, un abordaje totalmente distinto donde van al fondo de las cosas. Ahí hablabas de la medición de los telómeros. Esto, para la gente que no sepa, tiene que ver con la edad biológica real que tenemos, ¿no? Sí, señor. Mira, precisamente justo antes de empezar la entrevista contigo, Pablo, estaba aquí con una alumna viendo el resultado de los telómeros de un paciente que se midió sus telómeros hace 2 años y medio. Y se los ha vuelto a medir ahora, después de este tiempo de su proceso de programa de envejecimiento saludable. Los telómeros es la parte final del ADN que se va cortando con el paso de la vida, con el paso del tiempo. Entonces, su medición nos puede decir cómo o en qué nivel de envejecimiento nos encontramos. Ese valor que nos da el estudio de los telómeros se transforma en una edad biológica, de manera que en el caso de este señor tenía una edad biológica hace 2 años y medio de 55 años y una edad cronológica de 55 y una biológica de 58. Y ahora han pasado 2 años y medio, tiene 57 años y medio y su edad biológica es de 58 de nuevo. ¿Qué significa? Que ha frenado el proceso de envejecimiento. No, más bien lo ha revertido, porque si hubiera seguido igual, la biológica debería ser de 60 años y medio. Y sin embargo, el resultado ha sido de 58. Ese es uno de los datos positivos de hacer un programa integral de todo esto. Además, hemos visto, lo habíamos medido, que tenía cierto grado de descalcificación en el cuello femoral, es una osteopenia, y a pesar de haber pasado 2 años y medio, su densidad mineral ósea en el cuello femoral ha mejorado en un 6%, que es un valor bueno, cuando lo lógico es que hubiera ido hacia atrás, no hacia adelante. Y estos 2 ejemplos en 2 biomarcadores, uno de edad biológica y otro de densidad mineral ósea, de cómo, por un lado, el llegar hacia la osteoporosis lo estamos frenando, y ese biomarcador global del envejecimiento de la célula, pues estamos frenándolo también. Sí, veo que es un abordaje objetivo, con datos concretos, no es solamente algo de tómate esto que te vas a sentir mejor, es medible. Sí. Creo que me queda claro fundamentalmente por qué, doctor Ángel Durantes, estás en la lista de los top 100 de Forbes de España. Estás haciendo una medicina de vanguardia, que es lo que seguramente muchísima gente desea y busca. Con lo cual, yo te quiero agradecer esta entrevista porque a mí por lo menos me has aclarado mucho lo que se puede conseguir hoy con la medicina
y seguramente la gente que nos escuche se interesará y le dará a contactar o pedir cita contigo en Virtual Medicum. Muchas gracias, doctor. Un placer, Pablo, un placer. Muchas gracias a ti. Gracias, un abrazo.